Y el apóstol Pablo lo que hace es apretar las riendas, ¿cierto? Apretar las clavijas para que la iglesia retorne a la base coherente, recobre la cordura, puedan volver otra vez a analizarse, ¿verdad? A hacer una introspección, a mirar las cosas más allá de una manera mucho más espiritual, ¿verdad? Y repasamos muchas cosas, ¿no? Y resulta que algunos, y voy a extrapolar este tema al día de hoy, porque hoy no es distinto. Algunos integrantes de la iglesia de Corintios estaban cuestionando. Cuando digo cuestionando, quiere decir que se está poniendo en duda. Había entrado una actitud escéptica respecto a la resurrección de Cristo. Y algunos estaban afirmando que Cristo no había resucitado, que la resurrección no tuvo efecto. Así es. Y esa actitud escéptica o de incredulidad respecto a ese evento que es un pilar fundamental del cristianismo, incluso de la cultura judeo-cristiana occidental. O sea, poner en duda la resurrección de Jesús es atacar un pilar fundamental del cristianismo. Ahora, si tú dudas o cuestionas la resurrección de Cristo, pues destruyes al cristianismo, o por lo menos intentas hacerle mucho daño. Porque si tú dudas de la resurrección, echas abajo todo el discurso, echas abajo toda la predicación del Evangelio, que está justamente basada, en varios eventos o experiencias de nuestro Señor Jesús, pero primordialmente la resurrección. Porque al producirse la resurrección se confirman o reafirman muchas cosas, promesas hechas por nuestro Señor. ¿Vale? Primero, tenemos testimonio de que nuestro Señor Jesús en vida habló y adelantó su resurrección. Él dijo en varias ocasiones, no lo vamos a ver ahora, Él dijo en varias ocasiones, ¿no es cierto?, que Él resucitaría, el Hijo del Hombre se levantaría al tercer día. Él lo dijo en varias ocasiones, ¿vale? Así que sus discípulos, si bien en una etapa de inmadurez, de incredulidad incluso, o de cobardía, sin embargo estaban advertidos. Se iban a acordar de las palabras de su maestro una vez que ocurriese el hecho, la resurrección. ¿Ok? La resurrección de Cristo también implica un simbolismo maravilloso. La sepultura del viejo hombre y el renacer del hombre nuevo, ¿verdad? La resurrección también implica una promesa maravillosa que va dirigida a aquellos que dormirán o morirán en la fe de Cristo, porque el que baja al descanso a la tumba en la fe de Jesús muere o duerme en esperanza de una posterior resurrección. Y eso todos los creyentes cristianos lo ubicamos cuando se produzca la famosa parusía, la segunda venida de Jesucristo a este mundo, en gloria y majestad. Y eso ustedes pueden leerlo descrito ahí en las cartas a los tesalonicenses, ¿verdad? Cuando habla que con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, ¿verdad? Los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿ok? Los que duermen, dice. Entonces, ¿tú te imaginas estar cuestionando esto? Se viene abajo todo el andamiaje. Pablo lo que hace ahora es plantar una defensa contra esta creencia, este punto fundamental de la fe del creyente en el Dios verdadero, creador de los cielos y de la tierra. Así que es en ese contexto que acabo de relatar, es que vamos a leer
el versículo 1. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 1, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Además, dice Pablo, bueno, acuérdense que él viene hablando del tema del hablar en lengua. Además, ahora nos introduce a otro tema, como diciendo, antes que se me olvide, antes que cierre la carta, quiero mencionar algo respecto que también he sido informado que hay problemas en sus iglesitas de Corintios. Hay algunos que están cuestionando la resurrección de nuestro Señor. Vamos a aclarar ese punto, dice Pablo. Estoy parafraseando un poquitito. Y luego dice el versículo 1, 1 Corintios 15, 1, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual recibisteis, en el cual también perseveráis. Por favor, noten esas expresiones que a veces se nos pasan de largo, pero tienen una implicancia increíble en la experiencia del creyente. Saludo a Miriamcita. Oye, Miriam, mira, escúchame una cosa, Miriam. Todos estos días me estaba acordando de ti, pero por cabeza de pollo no te envié un mensaje, pero me estaba acordando de ti y de tu esposo. Así que no te pierdas más y aparécete prontito en las transmisiones, ¿ya? Ok, y ojalá puedas participar de los cursos que se están llevando, ¿ya? Ya, saludos a Miriamcita y a Francisco entonces. Bueno, noten que el versículo 1 nos habla de dos expresiones increíbles, que seguramente las hemos leído muchas veces, pero las pasamos por alto. Creemos que simplemente es un relato y ya, tenemos que seguir de largo, ¿verdad? Fíjate que en 1 Corintios, saludo a mi pastor Richard que anda por ahí. Seguramente está su esposa también ahí, Solange. Saludos y abracito a la distancia. Ya, abrir la espada en 1 Corintios 15, por favor. Ya, 1 Corintios 15. El versículo 1 dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, nota, él ha predicado. Ojo, que vamos a ver más adelante que no solamente se está atribuyendo la difusión del evangelio entre los corintios, sino que Pablo también reconoce que hubieron otros que también sembraron antes que él en Corintio. ¿Vale? Pero dice algo increíble acá a propósito de la justificación por la fe. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis. Noten, esta expresión recibisteis tiene dos lecturas. La primera es que no fue Pablo el primero en difundir el evangelio, o por lo menos en hacerles llegar el evangelio a los corintios. Hubieron otros misioneros antes que él. ¿Okay? Pero también la palabra recibisteis, que acá está haciendo alusión a recibir antemano, o sea, antes que Pablo también reforzara esa difusión, otros ya habían entregado el evangelio a los corintios o en esa región. Así que por eso Pablo dice acá, el cual también recibisteis. Pero esta palabra recibisteis tiene directa relación con un comienzo. ¿Y por qué digo eso? Bueno, por la palabra que sigue, el cual también perseveráis. Acá hay dos momentos. Un primer momento, recibisteis. Esto nos trae a la memoria la justificación por la fe. Cuando hemos sido perdonados, justificados, damos nuestros primeros pasos. Recibisteis, ¿verdad? Recibiste. Ya vamos a ver en Gálatas, cuando sigamos este viernes, que Pablo le tira las orejas a los Gálatas y le dice, haber recibido, dice, por la fe o por las obras del evangelio, ¿verdad? Recibiste. Recibiste quiere decir haber recepcionado. Eso pasó con los corintios y Pablo hace alusión a ese acto inicial que también podemos comparar con la justificación. Cuando nos encontramos en un momento de nuestra vida con el Señor Jesús, recibimos el evangelio, lo aceptamos de todo corazón, damos nuestro primer paso, lo recibimos, lo recepcionamos.
Y a eso hace referencia Pablo acá cuando dice en el versículo 1, el cual también recibisteis. Pero ojo, también aprendimos, cuando hablamos de la justificación, hablamos que la justificación lleva implícita la santificación. Vuelvo a repetir esto. Yo sé que ustedes lo saben porque estudiaron Romanos, muchos de ustedes, y saben lo que me van a entender lo que voy a decir ahora, pero lo voy a repetir en atención a aquellos que no estuvieron en Romanos conmigo, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de la justificación por la fe, o la justicia de Cristo, o los méritos en la justicia de Cristo, esa experiencia espiritual de recepción, de aceptación, de perdón, ¿no es cierto? Cuando entramos en eso lleva implícito la experiencia de la santificación. ¿Por qué? Porque se entiende que quien recibe el Evangelio vive por el Evangelio. Quien acepta por la fe a Jesús sigue viviendo por la fe en Jesús el resto de su vida. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando hablamos de justificación, eso lleva implícito la santificación. Lo que pasa es que para efectos pedagógicos, nosotros los profesores dividimos la experiencia en justificación y santificación. De hecho, no hacemos nada nuevo, porque el apóstol Pablo también lo enseña así. Él también divide, para explicar la experiencia, él divide entre justificación y santificación. Pero están entrelazadas ambas, no pueden estar separadas ambas. Hoy en día, algunas teologías o algunos institutos o algunos profesores mal enseñados, mal formados, ¿verdad? Dividen, provocan una excisión, ¿no es cierto? Provocan una separación radical en las dos experiencias. Incluso algunos eliminan la santificación, ¿vale? Entonces, cuando tú dejas solamente la justificación, se crea una falsa doctrina, porque se deja de lado una experiencia que es básica en la experiencia de la justificación. No basta con recepcionar o recibir el Evangelio y aceptar por la fe a Jesús como Señor y Salvador, sino que la Biblia enseña que el justo, el que ha sido justificado, vivirá por la fe. Eso lo leímos en Romanos, ¿se acuerdan? Entonces, hay algunos que están quitando de la experiencia de la enseñanza bíblica, están sacando la experiencia de la santificación. Y por eso vemos creyentes que dicen que son creyentes, pero viven como impíos, porque no hay una reforma de la vida. Entonces, dicen que son creyentes, se golpean el pecho en las reuniones, pero su carácter, su vida no está conforme a los principios del Evangelio. Siguen dando mal testimonio, y eso porque se ha desarraigado la experiencia de la santificación. ¿Vale? ¿Cuál es el resultado práctico que yo he visto actualmente cuando algunas enseñanzas sacan la santificación de la experiencia de la justificación? Bueno, la falsa doctrina de una vez salvo, siempre salvo. ¿Han escuchado ustedes eso? Una vez salvo, siempre salvo. La famosa frase esa es una frase súper engañosa, ¿verdad? Y el que no es avesado en la justificación por la fe, bueno, dice en realidad, una vez salvo, siempre salvo. Y citan la Escritura, y de hecho lo vamos a ver ahora porque hay un par de textos que ocupan para afirmar esa supuesta idea que una vez salvo, siempre salvo, ¿verdad? Es porque la Escritura, claro, lo afirma así. Dice, el que cree en el Señor Jesús será salvo, ¿no es cierto? Será salvo. Entonces, toman esa expresión y dicen, basta con aceptar al Señor Jesús y soy salvo. ¿Verdad? Pero eso no es así, en realidad. ¿Vale? Hay que analizar esa expresión. ¿Salvo en qué sentido somos salvos? ¿En qué sentido? Y ustedes se van a dar cuenta, y yo les voy a enseñar. Bueno, no me voy a adelantar, voy a avanzar en los textos mejor. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que ya me entusiasmo ya. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando hablamos de la justificación por la fe, eso lleva implícito la experiencia de la santificación o perfección cristiana, se llama también, ¿ya? Que es la transformación paulatina, gradual, sistemática, progresiva, acumulativa, evidente de la conducta. ¿Vale? Ok. Bueno.
Eso es lo que quiere dar a entender Pablo cuando en el versículo 1, mire, me he tomado 15 minutos solamente para el versículo 1, mire, y son 58 versículos. Bueno, no los voy a ver todo hoy día, pero voy a avanzar lo que más pueda. Versículo 1, 1 Corintios 15, 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis. Y luego menciona la experiencia de vida, en el cual también perseveráis. Cuando dice perseveráis, está haciendo alusión a la vida, al testimonio de vida. Recibimos, pero ahora caminamos por la fe, perseveramos por la fe. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que en este versículo no está la palabra justificación? ¿No está la palabra santificación? Pero tenemos que ir a la esencia del texto, o como se dice en ética, al concepto, a la idea, ¿cierto? Entonces, recibisteis y perseveráis, ¿ok? Así que eso es lo que está diciendo Pablo. Versículo 2, por el cual, asimismo, es decir, ¿por el cual qué? Porque dice por el cual. Saludos, Kevin. ¿Por el cual qué? Dice acá el versículo 2. Por el cual asimismo, es decir, habiéndolo recibido y habiendo perseverado y estando perseverando. Versículo 2. Por el cual asimismo, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, ¿qué es retener? Retener es sujetar. No dejo ir, no la abandono, no lo suelto, lo retengo, ¿vale? ¿Qué cosa? Lo que ha sido predicado por Pablo y otros antes que Pablo, en lo cual recibimos, perseveramos y retenemos. ¿Ok? Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, segunda vez Pablo que hace referencia a su labor ministerial, os he predicado, sois salvos. Si no creísteis en vano. ¿Ok? Vamos a explicar un poquitito esto de sois salvos. Porque de este versículo se toman algunos para decir, basta con aceptar al Señor Jesús y somos salvos. Como que la salvación está asegurada, una cosa así. Quieren dar a entender eso. La salvación está asegurada. No importa lo que pase, no importa lo que venga, no importa cómo yo me comporte, no importa nada. O sea, echan al tacho de la basura el juicio, echan al tacho de la basura la ponderación o investigación, ¿no es cierto? Cuando la Biblia es clara en decir cada uno será juzgado según sus obras. Bueno, los que creen en eso de que una vez salvo, siempre salvo, echan abajo todo eso, porque no importa el testimonio que tú des, no importa lo que hagas, ¿no es cierto? Da lo mismo, porque ya eres salvo. ¿Verdad? Bueno, déjeme decirle una cosa. Quienes tienen otras versiones bíblicas van a comprobar que si bien la Reina Valera dice sois salvos, pero ese sois salvos hay que entenderlo en el marco de la experiencia de la justificación por la fe. Por eso en algunas versiones dice estáis siendo salvos. No dice salvos, dice están siendo salvos. ¿Por qué? Porque la salvación es un proceso. La justificación por la fe es un proceso que lo acabo de explicar. Justificación y santificación. Por eso que Pablo dice a los corintios que también perseveráis, dicen ellos. Pablo dice en otra ocasión, no que lo haya alcanzado ya, pero sigo el camino, sigo la carrera, dice, ¿verdad? Hasta alcanzar la meta. La justificación por la fe es un proceso. Ahora, ¿quién determina la calidad, por decirlo así? ¿Quién aprueba ese proceso que dura toda la vida? Dios mismo, en un juicio. Los juicios son para evaluar. Cada uno de nosotros es pesado en balanza.
a ver cómo ha sido el testimonio, la vida de fe. Por eso que Romanos dice, el justo vivirá por la fe. Y todo eso es evaluado en un juicio. ¿Cómo entonces ya me están dando la solución? ¿No? Una vez salvo, siempre salvo. Bueno, y si yo me retracto de Cristo y reniego de Cristo, ¿voy a ser salvo igual? O sea, me van a salvar a la fuerza. ¿Qué pasa si yo acepto a Jesús como Señor y Salvador y en 10 años más me alejo de la fe? Y no quiero saber nada con la religión y nada con Jesucristo. Y ya está. ¿Voy a ser salvo igual? O sea, ¿Dios me va a salvar a la fuerza? No me interesa a mí ser salvo. ¿Y me va a salvar a la fuerza porque alguna vez acepté a Cristo? El que dice que uno es salvo, siempre salvo, una vez salvo, siempre salvo, elimina de cuajo todo el mensaje de los evangelios, de las parábolas de Cristo mismo, que habla de un juicio. ¿Han escuchado ustedes la parábola de la fiesta de bodas? Donde habían unos que estaban vestidos adecuadamente y había uno que no estaba vestido adecuadamente. Eso es un símbolo de un juicio. Llega el Padre y escudriña, ¿verdad? ¿Quién está con las vestiduras de justicia, las vestiduras blancas de Cristo, la justificación por la fe? Y el que no está vestido adecuadamente, para afuera. Y así pueden ustedes leer y leer y leer parábolas y enseñanzas de nuestro Señor Jesús que habla de un juicio. Y que cada uno será juzgado según su testimonio personal de vida. Si no, saquemos de la Biblia, saquemos de la Biblia, de la carta a los Romanos, el texto del justo vivirá por la fe. Pongamos solamente el justo vivirá, pero no por la fe. ¿Vale? Ok. Entonces, cuando acá el versículo 2 dice, sois salvos, sí, soy salvo, pero eso es condicional, no es incondicional. De hecho, si ustedes van a otras versiones van a ver que no dice sois salvos, dice estáis siendo salvados, porque es un proceso. No puede decir aquí la Biblia soy salvo y el resto de la Biblia dice que es un proceso, lo que la Biblia no se contradice. ¿Vale? Si no, creíste en vano. Es decir, si nosotros no retenemos el evangelio predicado por Pablo y comenzamos a cuestionar y a dudar los pilares fundamentales del evangelio, del mensaje evangélico, en este caso la resurrección de Cristo, entonces vana es nuestra fe. Porque toda nuestra fe está fundada y basada en esos hechos históricos, que es la existencia de Jesús de Nazaret como hombre que caminó en esta tierra. ¿Vale? Que eso está totalmente documentado, científicamente hablando. Cuando digo científico me estoy refiriendo a documentos literarios de historiadores. ¿Vale? No solamente Flavio Josefo habla de nuestro Señor Jesús. ¿Cómo se llama este otro historiador? Eusebio. Y hay muchos más que hablan de un tal Jesús de Nazaret. Los mismos escritos de los judíos, el mismo Talmud, habla del tal Jesús que practicaba brujerías, dicen ellos. Es un hecho histórico la existencia del Señor Jesús. Es un hecho histórico su ministerio, su crucifixión. El relato bíblico nos habla y nos confirma respecto a que fue sepultado. Acuérdense que José de Arimatea le pide a Pilato que le entregue el cuerpo. Y Pilato se asegura de que esté muerto. Y se lo entrega. Y ahí dice el relato. Pueden ir ustedes al libro de Marcos, donde dice ahí que José de Arimatea lo introdujo en un sepulcro y le puso una piedra, ¿verdad? ¿Ok? Y los fariseos instaron a Pilato a que pusiese una guardia, ¿verdad? ¿Ok? Y de hecho habían testigos, estaba María Magdalena, y había otra María ahí que no me acuerdo ahora quién era,
Y habían otras personas y ellos vieron que sepultaron al maestro. Bueno, todo el relato bíblico da fe, ¿no es cierto?, de la resurrección. Y por eso el apóstol Pablo, en estos 2 primeros versículos, reafirma el hecho de que él ha entregado el evangelio a los corintios. Han recibido, perseveran en él. Versículo 2, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. O sea, si ustedes continúan perseverando en la fe, en la resurrección del Señor Jesús, seremos salvos. Estamos en el camino de la salvación, estamos en la experiencia de la salvación. Pero si dudamos de la resurrección de nuestro Señor Jesús, creemos en vano entonces, porque estamos creyendo en un mito, en una fantasía, en algo que no sucedió. Vana entonces nuestra fe, vana entonces el sufrimiento y el martirio de los apóstoles. ¿Para qué? En algo que no pasó. Versículo 3. Porque primeramente os he enseñado, tercera vez que Pablo hace referencia a su ministerio de enseñanza, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¡Wow! Pablo hace referencia a que él enseña lo que recibió. Por favor, Pablo no se ha inventado la resurrección. Pablo también la aceptó por la fe y era un creyente en la resurrección de Cristo. Ahora, déjeme decir una cosa. El apóstol Pablo era un conocedor de la Escritura. El apóstol Pablo, cuando se encontró personalmente con Jesús y fue instruido por Jesús, mediante sueños y visiones, ¿vale? El apóstol Pablo comenzó a tener una visión más clara de las profecías mesiánicas. ¿Cuáles son las profecías mesiánicas? Bueno, todos los textos de los profetas que mencionaban o aludían al Mesías por venir. Esos son los textos mesiánicos del Mesías, de ahí viene. Textos que hacen referencia al Mesías, ¿vale? Y Pablo, todos esos textos comenzaron a tener lógica, comenzaron a tener sentido cuando él conoció a Jesús de Nazaret como Señor y Salvador. Así que el apóstol Pablo creía firmemente en la resurrección de nuestro Señor Jesús porque las profecías del Antiguo Testamento ya lo anunciaban. Y no solamente anunciaron la resurrección, hasta su nacimiento y el lugar de nacimiento y los sufrimientos del Mesías. O sea, todo calzaba a Pablo ahora, todo le calzaba. Por eso que acá el 3 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a la Escritura. ¿Por qué Pablo dice conforme a la Escritura? Porque los profetas ya hablaban de los sufrimientos de Cristo, el objeto de su sufrimiento, los títulos del Señor Jesús, todos los datos geográficos, todo estaba anunciado. Así que Pablo no recibió ese mensaje de los apóstoles, porque ya los profetas lo decían. Solo que ahora Pablo le encontró sentido a todos esos textos. Por favor, los que estudiaron conmigo Gálatas este viernes, se acordarán que Pablo dice, el evangelio que os anuncio, no lo recibí de hombres. No lo recibí de hombre alguno, dice, sino de Jesucristo. ¿Y se acuerdan que hablamos de las visiones que había tenido? ¡Claro! A Pablo le pasó algo que le pasó al eunuco de Hechos, capítulo a Pablo le pasó algo que le pasó al eunuco de Hechos de los Apóstoles. Perdón, al etíope. ¿Se acuerdan en Hechos 8, 26? No les pido que vayan para allá, ustedes conocen la historia. Cuando Felipe se encuentra con el etíope, el etíope iba arriba de un carro, y el etíope estaba leyendo las escrituras del Antiguo Testamento y no entendía textos mesiánicos que hacían referencia al Mesías. No veía. Igual que Pablo,
¿Qué pasó? Bueno, Felipe le fue explicando la escritura, ¿verdad? Le fue explicando la escritura y ahí se le cayeron el velo al etíope y el etíope aceptó a Jesús como Señor y Salvador. ¿Y dónde hay agüita para bautizarme? Dijo, ¿verdad? Bueno, algo parecido le pasó a Pablo. Pablo leía los textos mesiánicos, pero no calzaba. Una vez que conoce al Señor Jesús, el mismo Señor Jesús lo va guiando y le va enseñando todo el caminito para que las escrituras del Antiguo Testamento cobraran vida y cobraran sentido. ¿Ok? Así que Pablo dice acá, 1 Corintios 15, 3, saludo a Gina que se acaba de integrar, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. Y si ustedes tienen la versión Reina Valera, ustedes se van a dar cuenta ahí cuando dice conforme a la Escritura, sale una letrita A. ¿La están viendo? Sale una letrita A. Si ustedes se van a la A, acá al borde de la página de la Biblia, los va a llevar a Isaías 28. Ese es un texto mesiánico que Pablo está haciendo referencia. ¿Qué más Pablo entendió por la Sagrada Escritura? Versículo 4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura. La Escritura no solamente hablaba de la muerte del Mesías, sino que hablaba de la resurrección del Mesías al tercer día. Y ahí ustedes lo pueden encontrar. Ahí dice, en el versículo 4, conforme a la Escritura, hay una letra V. Una letra V. Y si ustedes van abajo la letrita V, los va a llevar a Salmo, al libro de los Salmos. Versículo 5. Y que apareció a Cefas. Bueno, ¿quién es Cefas? Cefas viene de Kefas, y en griego es Petros, Pedro, y apareció a Cefas. Y si ustedes ven ahí la palabra Cefas, sale una C. ¿Dónde nos lleva la C? A Lucas 24:34. ¡Wow! Y después a los 12. Y hay una letrita y una D. ¿Y dónde me lleva la D? A Mateo 28, del 16 al 17. O sea, Pablo hablaba conforme a las experiencias que ya habían vivido otros. Y estaba fundamentando todo su discurso. Vuelvo a repetir entonces, versículo 3, 1 Corintios 15, 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales estos 500 son testigos que pueden dar fe de que Jesús resucitó, porque lo vieron. Lo volvieron a ver después que se fue crucificado y sepultado. Lo volvieron a ver. Así que había más de 500 testigos que podían afirmar que Cristo se apareció efectivamente en persona, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Interesante que la Sagrada Escritura describe la muerte como un dormir. Interesante, buen punto ese. ¿Vale? Acuérdense cuando el Señor Jesús resucitó a Lázaro. Nuestro amigo Lázaro duerme, dijo, mas voy a despertarle. El Señor Jesús nos enseña que la muerte es un dormir, es un reposo, es un estado de inconsciencia. ¿Ok? Bueno. Versículo 7. Después apareció a Jacobo, o sea, el hermano de Jesús, Santiago. Después a todos los apóstoles.
y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Bueno, ustedes saben que la palabra aborto dice relación con un recién nacido muerto, digamos. Un nacido sin vida. ¿Vale? No necesariamente nacido, porque hoy en día se puede asesinar a un ser humano aún en el vientre de la madre. ¿Vale? Pero me estoy refiriendo a que él usa esta palabra un poco fuerte para no enaltecerse, no jactarse. Usa esa palabra con fines no figurativos, para él no figurar, digamos, sino que es al último, y él se describe como un abortivo, como lo último, como lo último. Y noten que fuerte, porque cuando hablamos de aborto estamos hablando de un cuerpo muerto, de un cuerpito muerto. Y así se describe Pablo. Ahora usted dice, pero ¿por qué Pablo se trata tan mal? ¿Verdad? Bueno, sigamos leyendo. Y al último, versículo 8, de todos, como un abortivo, como a un abortivo, me apareció a mí. Y noten lo que sigue diciendo. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Y acá está por qué él se refiere a su persona de esa manera. Que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Algunos creemos, porque no es primera vez que Pablo hace este tipo de declaraciones, creemos que Pablo, humanamente hablando, nunca se perdonó él mismo. Bueno, sabemos que Pablo era un justificado por la fe, caminaba en la justicia de Cristo, pero de alguna manera su conciencia constantemente le recordaba y lo acusaba y le provocaba ese dolor, ese recuerdo. Y por eso muchos explican la entrega. Bueno, todos los apóstoles se entregaron a la causa, pero Pablo era un caso notable de entrega. Era un abandono de él mismo, porque era una manera de vindicar o de enmendar el daño que hizo. ¿Se dan cuenta? De hecho, algo parecido vemos, por ejemplo, en Pedro. Pedro negó al maestro. Y si ustedes leen el relato bíblico, cuando Pedro niega a Cristo, momentos después, instantes después, Pedro se arrepiente. Y la Escritura señala que lloró amargamente. Un arrepentimiento de todo corazón. De todo corazón. Miren lo tremendo que hizo. Negó al maestro. Y démosle la vuelta al asunto. Porque el apóstol Pablo acá en el versículo 1 dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual recibisteis. Pregunta: ¿Pedro recibió el evangelio? Sí. Pero ¿perseveró? Cayó, porque negó al maestro. ¿Se dan cuenta que la experiencia de fe es incompleta sin las obras, sin la conducta, sin el testimonio por la fe? Necesitamos la justicia de Cristo, su perdón, su gracia al inicio, pero también lo necesitamos para seguir viviendo. Pedro no se conocía a él mismo. ¿Vale? ¿Recuerdan ustedes ese texto que dice: el que cree estar firme, mire que no caiga? Famoso versículo. Bueno, ese versículo dice relación con eso. No basta con aceptar o profesar. Tienes que vivir conforme a. Y
el vivir conforme a implica el vivir atento. O la Escritura dice velando, no sea que caigamos. Pablo dice, no sea yo que siendo heraldo para alguno venga yo mismo a caer en desgracia. O sea, toda la Escritura nos enseña que no basta con aceptar a Cristo como Señor y Salvador, sino hay que vivir conforme a los principios del Salvador. ¿Vale? Por eso es que es labor nuestra, hoy en día, vindicar, reafirmar la correcta justificación por la fe, porque la iglesia cristiana hoy la ha abandonado. Sino porque creen ustedes que tenemos iglesias gay, iglesias no sé qué cosa, y ha entrado de todo en la iglesia. Acá mismo en Chile hay una pastoral luterana LGTBI, donde casan a personas del mismo sexo. La iglesia luterana acá en Chile. Y hay un instituto teológico que avala todo eso. Y eso porque se ha abandonado, de la justificación se ha abandonado la santificación. Entonces, se profesa creer en Cristo, pero no se vive conforme a los principios de Cristo. Y por eso vemos las barrabusadas que estamos viendo hoy día. ¿Verdad? Bueno, no me entusiasmo más con Pedro. Algún día le hablaré del apóstol Pedro y de su experiencia a la luz de la justificación por la fe. El hecho es que, para resumir, Pedro tuvo su verdadera experiencia espiritual después de negar a Cristo. Fue perdonado y Pedro se convirtió en uno de los mayores predicadores del Evangelio, al punto de ofrendar su vida por Cristo. El martirio, y ya me estoy yendo del tema otra vez, pero es que hay tantas cosas lindas que comentar. El martirio es una evidencia sobrenatural de negación al yo. Porque tú te olvidas de ti mismo, igual como Cristo, que no escatimó su propia vida. Los hijos de Dios llegan a esa experiencia, que no escatiman su propia vida, no tienen problema en renunciar a sus propios intereses con tal de declarar el nombre de Cristo y difundir las buenas nuevas. ¿Vale? Bueno, sigamos. Estamos en el versículo 9, 1 Corintios 15, 9. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero, ojo, noten cómo Pablo hace referencia a su conducta en otro tiempo. A propósito de Gálatas, también leímos eso, ¿se acuerdan? Como ya habéis oído de mi conducta en otro tiempo, dice él, que en cuanto a celo aventajaba mucho de mi nación, pero desde que me llamó el Señor desde el vientre de mi madre, ¿te acuerdan que estudiamos eso el viernes? Ok, bueno, aquí Pablo dice, versículo 10, haciendo referencia a que él perseguía a la iglesia y que como un abortivo, y soy el más pequeño de los apóstoles. Y el 10 dice, pero por la gracia de Dios, soy lo que soy ahora. ¿Eh? ¡Qué lindo! Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Claro, ya no es Saulo el perseguidor, ahora es Pablo, siervo de Jesucristo. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia, nota que él no se atribuye mérito alguno. Por su gracia, dice él. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo. ¡Wow! Oiga, Pablo es objetivo. Ojo, Pablo no está menospreciando el ministerio de los otros apóstoles. Pero él también dice, yo he trabajado más que ellos. O sea,
Si a alguien que le ha pasado mal acá, he sido yo, ¿verdad? Antes he trabajado más que todos ellos. Pero note que no se atribuye a él el mérito, pero no yo. Claro, humanamente sí, pero ¿quién lo usa él? ¿Quién lo usa como instrumento? Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Se dan cuenta? Si bien él hacía obras, porque él trabajaba, eso de trabajar es obra, el viajar para allá, para acá, esto otro, que lo persigan, eso es obra, conducta, acciones. Pero no son acciones sin Cristo. Si fuesen acciones, obras sin Cristo, sería mérito propio, salvación por obra. Pero Pablo aclara y dice, pero no yo. Si bien soy instrumento humano, es por la gracia de Cristo. ¿Se dan cuenta? Esas obras es Cristo obrando en él. Por eso Pablo decía, ya no vivo yo, es Cristo que vive en mí. Todo lo que él lo hacía, no lo hacía por él, porque se le ocurría a él, o para granjearse méritos él. Él lo hacía de tal manera sometido y olvidado de sí mismo, que podía ser usado por el Espíritu. El Espíritu lo guiaba, lo aconsejaba, él se dejaba llevar por el Espíritu Santo. Físicamente, claro, él viajaba, hacía todo, obras, pero era Cristo en él, lo movía. Ya no vivo yo, es Cristo que vive en mí. Y todo lo que hago, lo hago por amor. Bueno, ustedes conocen la frase esa, muy bonita, muy conocida, ¿verdad? Así que el versículo 10 dice, 1 Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Ok? Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. O sea, da lo mismo. Si ustedes conocieron el Evangelio por mi ministerio o por el ministerio de los otros apóstoles, da lo mismo. Porque tanto los apóstoles como yo creemos lo mismo. Jacobo, Pedro, Marco, Lucas, todos creen en la resurrección de Cristo. Yo no creo algo distinto que ellos. Así que dice el 11, porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído en la resurrección, que es el punto que está afirmando Pablo. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Acá Pablo alude directamente a elementos de la iglesia en Corintios que estaban dudando o negando la resurrección de Cristo. Esto es muy fuerte. Versículo 13. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, noten la cadena lógica que él va generando. Repitamos, el 13. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Claro. Si la resurrección de los muertos no existe, entonces ¿para qué predicamos que Cristo resucitó si la resurrección de los muertos no existe? Versículo 14. Conclusión. Y si Cristo no resucitó, entonces vana quiere decir inútil, sin sentido. Vana es entonces nuestra predicación. Vana es también nuestra fe. Claro, porque nuestra fe está fundada en ese hecho de la resurrección de Cristo. Y el 15. Y somos hallados falsos testigos entonces. Entonces somos falsos predicadores. Estamos predicando algo que no existe. Y somos hallados falsos testigos de Dios. Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó entonces, si en verdad los muertos no resucitan. ¿Cómo Pablo, de manera lógica,
comienza a seguir una cadena, ¿verdad? Hasta dar a entender lo absurdo de la afirmación de que no hay resurrección. Versículo 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, noten que otra vez repite la argumentación, pero ahora añade unas cositas más. Versículo 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, es inútil. Aún estáis en vuestros pecados. ¿Se dan cuenta? Aún estáis en vuestros pecados. Porque si desarmamos todo el discurso atacando la resurrección de Cristo, bueno, entonces, ¿cómo vamos a ser justificados por la fe? Yo soy justificado por la fe en alguien que resucitó. Y si no creo que resucitó porque la resurrección no existe, entonces todo para atrás es inútil y vano. Y por lo tanto no he sido justificado. Todavía estoy en pecado. Versículo 18. Entonces, también los que durmieron, claro, la gente que falleció creyendo en Cristo, perecieron sin esperanza. Entonces, de que van a ser resucitados en algún momento. ¿No han escuchado el texto ese, leído el texto ese que dice, el que creyere, ¿cómo era? Así como Cristo murió, resucitó, de igual manera traerá a la vida a los que muriesen creyendo en Él. Claro, el creyente que fallece, fallece en esperanza de una postrera resurrección en la segunda venida de Jesucristo, en la parucía. Pero si me echas abajo todo, que no existe resurrección, que no hay resurrección y por lo tanto Cristo no resucitó, entonces ¿cómo voy a ser justificado por la fe en alguien que nunca resucitó? Que no ha vencido la muerte, en alguien que no existe, que no está vivo. Si me sustraen la resurrección, Cristo todavía está muerto. Ahora, no solamente perjudica a los que estamos vivos y nuestra experiencia en la justicia de Cristo, sino que también perjudica a los que durmieron. Entonces, ¿qué esperanza tienen los que durmieron creyendo en Cristo? Versículo 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Conmiseración quiere decir lástima. Somos dignos de lástima de todos los hombres si en esta vida solamente esperamos en Cristo. Es decir, que solamente la fe en la resurrección de Cristo tiene validez para los vivos. Porque una vez durmiendo o muerto, no tenemos esperanza en la resurrección. O sea, tenemos esperanza en la resurrección mientras estamos conscientes, vivos, con nuestras facultades mentales captando la realidad del entorno. Pero el que está durmiendo, muerto, está inconsciente. Entonces acá dice, versículo 19, y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, haciendo alusión a los que están vivos, somos los más dignos de lástima, conmiseración de todos los hombres. Wow. Versículo 20, y con esto vamos terminando, ¿ya? Por ahora. Mas ahora, después de dar toda esa argumentación, Pablo, mas ahora ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Wow, ¿por qué Cristo es primicia? Porque déjeme decir una cosa, el Señor Jesús no fue el primero que resucitó. La Escritura, hay muchos casos anteriores a Cristo, antes de Cristo, de personas que resucitaron. ¿No se acuerdan del hijo de la viuda de Sarepta?
resucitado por Elías? Cristo no fue el primero que resucitó. Pero ¿por qué acá Pablo dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias, quiere decir, el primero de los que durmieron es hecho? Claro, primicia en el sentido de su dignidad. Porque Jesucristo, Jesús, era hombre. Es hombre y es Dios. Tiene naturaleza dual. Era Dios, es Dios y fue hombre. He ahí el misterio, que no era el caso del hijo de la viuda de Sarepta y otros más que resucitaron. Por eso es primicia, ¿vale? Primicia. ¿Ok? Vamos a dejarlo hasta acá. Nos queda un largo camino entre este 1 Corintios capítulo 15. Dios mediante, espero seguir. Se supone que el próximo lunes, pero si una de esas me programo, pues planeo otra clasecita ahora en la semana, porque hay que seguir. Imagínense, son 58 versículos. Y ya nos quedaría el 16, que es súper breve, y ya terminamos la primera carta de Corintios. Así que yo les agradezco a todos los que han tenido la paciencia y me han seguido en esta serie de casi 35 videos que he hecho. Y la meta o propósito es continuar con 2 Corintios. Y viene bien entretenido 2 Corintios. ¿Vale? La segunda carta de Corintios a mí me encanta. Yo la encuentro mucho más bonita que la primera. Así que vamos a hablar de muchas cositas ahí. Muy bonitas, ¿ya? Vamos a hablar de el ministerio en el nuevo pacto. Que Pablo se propone visitar Corintios. Pablo habla de vivir por la fe también. Pablo habla de las aflicciones que ha sufrido por causa de Cristo, ¿verdad? Pablo nos habla sobre el ministerio de la reconciliación. Eso es hermoso. Ahí en 2 Corintios también nos va a hablar sobre la famosa idea del templo viviente, el templo del Espíritu Santo. Qué bonito eso también, ¿ya? Bueno, vamos a dejarlo hasta acá. Les agradezco a todos los que me han acompañado, me han aguantado, me han tenido paciencia y me han seguido en estas clases. Queda todo grabadito y en el canal Apostolado de Enseñanza. Ahí voy a subir estas clases, ¿ya? Las clases que son privadas por Zoom, esas solamente quedan allá en Veritas Day. Pero acá yo subo todo, ¿ya? Bueno, que tengan una linda semana. Dios les bendiga a todos. Oremos, ¿sí? Para que nos vamos con la bendición del Señor y esta semana sea maravillosa para todos, ¿ya? Saludos a Gina, a Oriana y felicitaciones a todos los que terminaron Romano, ¿ya? Sigan perseverando, no se rindan, no se desanimen. Yo sé que algunos fallaron algunas clases, pero no se preocupen porque está todo grabadito, pueden ponerse al día, ¿ah? Y disfruten Gálatas, ya todos los viernes. Vamos entonces a orar. Oremos. Bendito Dios y Padre, gracias porque nuevamente hemos terminado satisfactoriamente este análisis, esta lectura sobre la carta del apóstol Pablo a los Corintios. Gracias porque hemos aprendido muchas cositas. Estamos conociendo a nuestro hermano Pablo a través de sus cartas. Y ayúdanos, Señor, a rescatar la esencia, la sustancia, el concepto, la idea de las expresiones y de los textos de los versículos que acabamos de leer. Ayúdanos que esto realmente nos alimente y nos fortalezca para poder también nosotros servir a otros, orientar a otros y enseñar a otros. Úsanos como instrumento, así como usaste y sigues usando a nuestro hermano Pablo. Gracias, Señor, por la persona del Espíritu Santo que nos acompaña, que nos guía e influye en nuestra mente para poder comprender los misterios de la deidad. Gracias, Señor. Quédate con nosotros, acompáñanos y ayúdanos a seguir perseverando en la comprensión de la palabra de Dios. Te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, amigos, llegamos hasta acá. Dudas, consultas, reclamos, reproches, amonestaciones y advertencias a través de WhatsApp y
Telegram. Ya, con toda confianza me escriben a través de Telegram o WhatsApp y yo voy a estar ahí atento a responderle. ¿Ya? Un abracito rico a todos, besitos y nos vemos en una próxima oportunidad.